presencia del Señor con gratitud, le alabaré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, la gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud, le alabaré de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud, y alza tu voz con júbilo. La gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, la gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Seamos todos bienvenidos, amados hermanos, desde sus hogares a esta tu iglesia, Puerta de Salvación, y que a través de la adoración, a través de la alabanza que nosotros le damos y le rendimos a nuestro Dios, el Señor sea altamente glorificado y exaltado. Rendimos y celebramos a Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo y con la dirección de su Espíritu Santo, ausentes físicamente, pero unidos en Cristo y presentes a través de este medio. Así que vamos a alabar a nuestro Dios a través del culto de adoración del día de hoy. Vamos a orar, a confesar y a ofrecer. Amantísimo Padre, te agradecemos el que nos permitas estar en tu presencia, el que nos permitas venir a ti, Señor. Gracias te damos inmensamente, Señor, por tus bondades. Agradecemos la salud, agradecemos la vida, agradecemos, Señor, todas las bondades y las bendiciones que nos has dado. Te rogamos que recibas la adoración, recibe la gloria, recibe la honra, recibe la alabanza. Te suplicamos, Señor, que seas tú con nosotros, que te complazca, Señor, cada himno y cada canto que vamos a elevar a tu nombre, Señor. Te rogamos que también nos perdones, que nos des la libertad del perdón para acercarnos a ti en el nombre de Jesús. Perdona nuestros pecados, los que hemos cometido, los que cometemos, Señor, y aún aquellos que no hemos cometido. Te rogamos humildemente, Señor, que pases por alto nuestras faltas y ayúdanos a perfeccionarnos, ayúdanos a santificarnos. Permítenos, Señor, acercarnos en adoración con toda libertad
con todo gozo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios, que es el Señor Todopoderoso, y vamos a cantar esta alabanza que dice: al estar aquí. Es el himno número 37. Y cantemos con todo nuestro corazón y con toda nuestro ser. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu canción y comprendo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adoro yo, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu canción y comprendo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora yo, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Sigamos adorando a nuestro Dios, pensando en la santidad de Él
y pensando en lo pequeño que somos, ¿verdad? Delante de Dios y su grandeza que Él es. Y podemos ver que en medio de cualquier circunstancia Él está en medio de nosotros y todo lo cubre. Entonces vamos a adorar con todo nuestro corazón con este himno 45, cuando pienso en tu santidad. Cuando pienso en tu santidad, no me dice puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra de tu amor. Cuando encuentro el gozo de tu amor, en voluntad descansa en tu amor. Este mundo no es más que una sombra de tu calor. Te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Amén. Amén. Y cantamos al Señor exaltando su grandeza y su poder y gozándonos en nuestro Dios por todas sus maravillas. Exaltemos a Dios con este himno 71, sé exaltado. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Señor, por siempre Amén. Vamos a pasar a la oración de los pequeños. Vamos a pedirle a los pequeños que pasen. Y ahí en sus lugares, también, vamos a orar por cada uno de ellos. Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por estos pequeños, Señor, que tú tienes ahí, Señor, en cada hogar, Padre. Gracias porque tú los has guardado, Señor, tú los has sostenido, Padre bendito. Queremos pedirte, Señor, que cada día, Señor, ellos sigan creciendo, Señor, en tu conocimiento, Padre.
en tu amor, Señor, y que cuando ellos sean grandes, Padre, nunca se olviden de ti, Señor, de las maravillas que haces, Padre, cada día con ellos, Señor, y que ellos puedan ser, Señor, portadores de esa palabra, Señor, que ha sido sembrada en sus corazones, Padre, y que puedan transmitirla, Señor, a las personas a su alrededor, Padre. Te pido, Señor, que tú los cuides, Señor, de todo peligro, Padre, que tú los guardes, Señor, de toda enfermedad, Señor, de toda situación difícil que puedan estar pasando, cada uno de ellos tú los conoces, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento me acuerdo de la hija de nuestro hermano Vela, Señor, nuestros hermanos Vela. Padre bendito, y por Sofi, Señor, que ha estado un poco enferma, Señor, de sus alergias, Padre. Te pido que tú la sanes, Señor, que tú toques su cuerpo, Señor, y sanes ahí sus alergias, Padre bendito, que ya padece, Señor. Bendice así a cada uno de los pequeños que no sabemos si tienen alguna situación, Padre, que tú seas con ellos, Señor, que tú les cuides, Señor, y bendice a sus padres también, Señor, que tú les guardes, Señor, y que tú les ayudes a que cada uno de ellos pueda ser ejemplo para la vida de estos pequeños, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por ellos. Amén. Vamos a cantar Jesucristo ama a los niños. Jesucristo ama a los niños y también los quiere salvar de todas las naciones, de todos los colores. Él quiere ver a todos en su santo hogar. Jesucristo ama a los niños y también los quiere salvar de todas las naciones, de todos los colores. Él quiere ver a todos en su santo hogar. Muy bien, pasen. Vamos a dar lugar a este día a la palabra de nuestro Dios a través de la lengua oración. Abrimos, hermanos amados, la palabra de nuestro Dios en el Evangelio del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos estamos analizando, estamos abriendo la palabra de nuestro Dios y estamos comentando el credo apostólico. Hemos dicho, amados hermanos, que el credo apostólico no es propiedad de ninguna institución eclesiástica o de alguna denominación. Este evangelio, el credo apostólico, le pertenece a la iglesia en todo el mundo, porque es la confesión de su fe. A través del credo apostólico, que fue una necesidad cuando se hizo, tenía como propósito denunciar cuál es nuestra fe, en qué creemos. Y nosotros, amados hermanos, creemos en un Dios vivo y verdadero. Creemos en Dios Padre, creador de todo lo visible y de todo lo invisible. Creemos en su Hijo Jesucristo, dador de la vida, redentor de la humanidad. Creemos en el Espíritu Santo, el que embellece, el que adorna, el que aplica la salvación en nuestra vida, el que nos enseña, el que nos recuerda todas las cosas que necesitamos recordar. Creemos la iglesia como el cuerpo de Cristo, en la comunión de los santos. También aquellos que han sido adheridos al cuerpo de Cristo, es en razón a que han sido perdonados sus pecados. Y ese es otro punto. Creemos en el perdón de pecados y la misión de la iglesia. El perdón de pecados y la misión de la iglesia. Cuando hablamos acerca del perdón de pecados, tenemos un sinfín de contextos.
Así que antes de iniciar, vamos a orar y leer la lectura del día de hoy que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, 28 al 39. Vamos a orar. Amantísimo Padre, creemos en el perdón de pecados, porque tú nos has perdonado. Te ruego, Señor, con toda sencillez, te suplico, Señor, con toda humildad, que al hablar del perdón de pecados como una parte básica de nuestra esperanza de salvación, todos traigamos nuestra gratitud a ti. Que aprendamos que la iglesia tiene el deber de ofrecer esta salvación al mundo y que esta salvación tiene su fundamento únicamente en Cristo y que la naturaleza de ese perdón es para siempre, por siempre, en razón a Cristo. Y amado Dios, que los oyentes el día de hoy hayan experimentado el perdón. Y si alguno aún se siente cargado y condenado por el pecado, te ruego, amantísimo Dios, que mi hermano hoy pueda descansar a través de tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón de pecados. Vamos a leer la cita de hoy, Romanos capítulo 8, versículos de 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este texto del apóstol Pablo a los romanos, para algunas sectas, ha sido mal utilizado. Algunos lo interpretan de una manera
pero conforme a su inteligencia, y otros de otra manera e igual, bajo sus propias influencias. Cuando hablamos de la predestinación, para muchas personas les es escandalizante. Porque los que no conocen la doctrina de la predestinación y solo la escuchan, la malinterpretan. He escuchado a través de estos medios algunos blasfemar diciendo que la doctrina de la predestinación es una doctrina del diablo. Y también he escuchado a otros justificarse que como Dios ya los predestinó, pueden hacer lo que quieran, puesto que están predestinados para ser salvos. Así que tenemos esas dos exageraciones. Y de eso no vamos a hablar. Solo quería mencionarlo, porque de lo que vamos a hablar no es únicamente de la predestinación. La palabra predestinación solo está ahí para dar una idea de lo que es la salvación. Porque la salvación no es de nosotros. La salvación no es producto de nuestro esfuerzo. La salvación no es producto de nuestras obras. Eso es lo que trata de darnos a entender esta palabra predestinado. Es decir, predestino. Alguien antes que nosotros naciésemos nos miró, puso su interés en nuestra vida. Y desde antes que naciéramos, desde antes de la fundación del mundo, Dios fue movido a misericordia para que un día, en la realidad de nuestra existencia, a través de la locura de la predicación de la palabra, nosotros conociéramos de esta voluntad de Dios, del salvarnos, del traernos a Él. Cuando hablamos de libre albedrío es otro problema. Hay quienes se inclinan al extremo diciendo que somos libres de elegir sin ser manipulados o tener alguna presuposición que influya en nuestras decisiones. Y ya nada más por su definición está mal. Porque cuando nosotros comemos porque somos impulsados por nuestros órganos, por nuestro sistema, por nuestro cuerpo a comer. Cuando dormimos igual, cuando vamos al baño igual, cuando nos enamoramos igual, todo lo que hagamos va en razón a lo que somos, a nuestro diseño. Así que solo respondemos a leyes que Dios ha establecido de antemano. Si quisiéramos darle una definición al libre albedrío, diríamos que es la capacidad que Dios nos ha dado para obedecer su voluntad. Pero como el hombre se niega a obedecer a Dios, definitivamente entonces decimos que el hombre no tiene libre albedrío como tal, porque sus decisiones y su actuar está en razón al pecado. Ese pecado originado por la desobediencia en Adán y Eva. Ese pecado que nos aparta de Dios. Ese pecado que nos hace enemigos de Dios. Ese pecado que nos mata, ese pecado que nos esclaviza. Cuando fuimos diseñados por Dios en la creación primaria, perfectos éramos, sin mancha, sin pecado, libres y conscientes y dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero también con la capacidad de desobedecer, también con el poder de no obedecer.
Y eso fue lo que escogieron nuestros padres. Escogieron no obedecer. Y las consecuencias las podemos resumir en tres. La primera consecuencia que trajo el pecado fue la separación entre Dios y el hombre. El hombre ahora no puede entrar a Dios, ahora no puede tener comunión con Dios libremente. Dios dijo, ahora el hombre no extenderá más su mano al árbol de la vida y vivirá, porque enemigo es de Dios. El hombre y Dios ahora, por consecuencia del pecado, son enemigos. Y eso, amados hermanos, trae repercusiones graves en nuestra vida. Es estar enemistado con nuestro Creador, con aquel que nos diseñó, aquel que nos conoce y aquel que sabe para qué somos. Al estar enemistados con Él, entonces nosotros nos equivocamos. Nos equivocamos como padres, nos equivocamos como esposos, nos equivocamos como amigos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el consejo de aquel que nos diseñó para ser padres. Porque no contamos con el consejo de aquel que nos diseñó para ser esposos o esposa. Porque no contamos con el consejo de aquel que nos diseñó para ser hijos o amigos. Por eso nos equivocamos. Porque estamos enemistados con aquel que nos hizo y nos diseñó y nos capacitó para ciertos fines. Por eso fracasamos en el trabajo, por eso fracasamos en el matrimonio, por eso fracasamos como padres, por eso tenemos fracasos en nuestras vidas, porque no contamos con el consejo de aquel que nos diseñó, aquel que diseñó la familia, aquel que diseñó el trabajo, aquel que diseñó el mundo entero, está enemistado con nosotros a consecuencia del pecado. La segunda consecuencia en la cual puedo resumir es la muerte. El hombre fue diseñado para vivir en comunión con su Creador, con su Padre, libre de toda enfermedad, libre de la muerte. Si tú le has echado la culpa a Dios de todo lo que pasa en el mundo, debes de reflexionar, porque todo lo malo que pasa en el mundo es producto de nuestra maldad. Cuando Dios nos diseñó perfectos y todo era bueno y bueno en gran manera. Si tú ves a niños abandonados, es consecuencia de aquellos malos padres que no tienen el consejo de Dios. Si tú ves a mujeres abandonadas, es consecuencia de aquellos maridos que no conocen el consejo de Dios. Y así sucesivamente. Muertos en nuestros pecados y delitos. Muertos y enfermos a consecuencia del pecado. El hombre hoy muere y se enferma como producto de la consecuencia de aquella desobediencia inicial. 3. Esclavos. A consecuencia del pecado, somos esclavos del pecado. Si tú que te has esforzado mucho por cambiar el mundo, créeme, no lo podrás hacer porque no eres capaz de cambiarte a ti mismo. Porque sigues cometiendo los mismos errores, porque sigues teniendo los mismos hábitos. Porque ya llevas 1 año en el Evangelio, porque ya llevas 2 años o 10 años. Y sigues siendo la misma persona, alejada, enemistada con Dios. Muerta en tus pecados y en tus delitos. Y la evidencia es que los justificas y no los reconoces delante de Dios. Así que si no puedes dejar de pecar, es porque aún eres esclavo del pecado.
Y esta es la predicación del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? En que siendo enemigo de Dios, estando muerto en tus pecados y siendo esclavo del pecado, en Cristo Jesús hay reconciliación. En Cristo Jesús hay vida. En Cristo Jesús hay libertad. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia tiene como misión la predicación de la palabra. Sus estudios, sus esfuerzos, su dinero, su personal, todo lo que la iglesia tiene es con el único propósito de predicar el Evangelio. Y ahí es donde también tienes que reflexionar. Porque si tu iglesia no está predicando el Evangelio, está haciendo otra cosa, entonces está perdiendo el tiempo. La iglesia tiene como propósito predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Que en Cristo Jesús tienes perdón de pecados. Porque ¿en quién tenemos rescate? Y el perdón de pecados. Colosenses 1:14. En Cristo. ¿Qué rescate? Rescate es el precio de la liberación. Indica que estábamos cautivos. Indica que estábamos condenados. Indica que estábamos enemistados. Y ahora a través de Cristo, Él pagó el rescate. Precio de sangre, hasta la última de sus gotas, hasta la última gota de sangre. Así que, uno, la predicación del Evangelio es responsabilidad de la iglesia, y todos sus recursos y todas sus fuerzas tienen que estar puestas allí. Dos, tú y yo hemos sido perdonados no por nuestras obras, no por nuestros actos, únicamente por la intervención de Jesucristo, únicamente por fe en Cristo, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. De ahí lo que decía al principio, no podemos nosotros ganarnos la salvación. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces, e incluso hasta el día de hoy, Tú, ¿cuántas veces has escuchado que Dios te ama, que Cristo murió por ti, que Cristo murió para perdón de tus pecados? ¿Cuántas veces has escuchado a un pastor, a otro pastor y a otro pastor decir que tú necesitas entregar tu vida a Cristo y sigues viviendo en la miseria? Sigues viviendo en tu banca, hueco, vacío, solo, triste. Sigues viviendo en pecado, sigues viviendo en esclavitud, sigues viviendo en enemistad con Dios. Te engañas solo. Pero te voy a decir algo, hermano. ¿Sabes por qué no puedes? Porque no quieres. ¿Y sabes por qué no quieres? Porque no puedes. Porque el pecado en ti te imposibilita. No te deja acercar a Dios. Porque el pecado en ti te enemista con Dios. Porque el pecado en ti te enferma, te mata. Porque el pecado en ti te esclaviza. ¿Cómo obtener el perdón? ¿Cómo recibirlo? El perdón no llega a todos en forma automática. El perdón no llega a todos en forma automática, sino que se ofrece a todo el mundo en la predicación del Evangelio, el cual afirma que es la conversión la que resulta en el perdón de pecados. Una de las evidencias en que tú has sido perdonado es la conversión.
Una evidencia de que tú tienes el perdón de pecados es que ya no eres igual. Te pesa pecar, te duele pecar, te lastima pecar. Pero eso no ocurría antes. Antes te deleitabas en el pecado, te deleitabas en la maldad. Quizás ahora lo sigues haciendo. Si lo sigues haciendo, si te sigue causando deleite el pecado, tienes que decirle al Señor que te perdone y que te ayude. Pero si tú ya no sientes deleite por el pecado y sigues pecando, sigue pidiéndole a Dios que te ayude, que ahora ya no quieres seguir pecando. Pero lo cierto es que nosotros somos salvos por la fe en Cristo. Porque no hay nada que podamos nosotros hacer para redimirnos a nosotros mismos. No hay nada que podamos hacer para merecer el cielo. No hay nada que podamos hacer para chantajear a Dios y decirle, ahora sí sálvame. La única manera de recibir el perdón es creyendo en Cristo. Y la única manera para creer en Cristo es escuchando el Evangelio. Y la única manera para entender el Evangelio es a través del Espíritu Santo. Así que, amado hermano, si hoy el Espíritu Santo habla a ti, si hoy el Espíritu Santo te dice a ti que vengas, te dice que acudas a Él, no resistas tu corazón. No lo hagas duro, porque mayor es el que constricta, mayor es el que redime, mayor es el que redarguye. Amado hermano, el perdón es para siempre. Y de aquí quiero comentarte algo. Si hoy tú vienes a Dios y le pides perdón, Él te perdona. Y si Él te perdona, Él dice que nunca más se acordará de tus pecados y de tus transgresiones. Lo vamos a leer, porque ahí es donde quiero terminar hoy. Hebreos capítulo 10, 17. Si has sido perdonado de tus pecados por la fe en Cristo, 10:37, 10:17 dice, añade, vamos a leerlo desde el 16. El 16 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si tu hermano te ha sentido indigno de venir a Cristo porque eres pecador, esa es una verdad, pero una verdad que está siendo mal utilizada. Ningún pecador puede venir a Cristo, es cierto, pero nosotros que somos pecadores, nos acercamos porque Cristo se acercó primero a nosotros, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Si nosotros venimos a Dios, es porque Él primero vino en rescate nuestro. Así que nadie viene a Dios, sino que Dios es el que viene a nosotros en primer lugar.
Y no viene a nosotros porque seamos los mejores o los más buenos. Entiende eso. El lugar que tienes dentro de la iglesia no es porque seas bueno. Es porque Dios a través de Cristo se ha compadecido de nosotros. Porque Dios ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí, para perdonar nuestros pecados. Así que, ¿quién nos juzgará? Dice el texto que iniciamos, con Romanos capítulo 8. ¿Quién nos juzgará? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Por qué lo recalco? Porque hay quienes acusan dentro de la iglesia. Porque hay quienes condenan dentro de la iglesia. Y a esos que acusan y a esos que condenan, ustedes serán primero. Ustedes primero serán acusados y serán condenados. Porque con la vara que midas serás medido. Antes de ver la paja de tu hermano, mira la viga que tienes en tu ojo. Para que veas mejor, quítala. Tú no eres juez de tu hermano. Tú no eres el que condena a tu hermano. ¿Sabes por qué? Porque es Dios el que justifica. Es Dios el que me justificó. Es Dios el que te justificó. ¿Sabes por qué no debes de acusar también? ¿Sabes por qué no debes de condenar? ¿Quién es el que condenará? ¿Sabes por qué no debes condenar? Porque es Cristo el que murió. Y no solamente eso, sino que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que además también intercede por ti y por mí. Al contrario, hermano, si tú ves que tu hermano cae o flaquea, acércate a él y sosténlo. No sea que un día tú te encuentres en la misma condición y no haya nada ni nadie que te pueda ayudar. Piensa en ti antes de juzgar y señalar los errores y los pecados de tu hermano, porque tu hermano ha sido perdonado por Cristo, porque tu hermano ha recibido el perdón por Cristo, porque Cristo murió en lugar de tu hermano. Y si tú sigues en ese camino, te va a pesar. Y tu hermano, que aún haces oído al diablo que te acusa como pecador, ya no lo debes de hacer. Porque ¿quién es el que juzga? El diablo. ¿Quién es el que justifica? Cristo.